Ojo, porque muchas personas no saben qué es ser codeudor y qué riesgos puede conllevar ser codeudor. Y es que algunas veces por hacer favores terminamos en problemas sin tan siquiera nosotros tener la culpa. Así que dicho esto, hoy vamos a hablar de este tema a continuación. Muchas veces por ayudar a un familiar o a un amigo aceptamos ser codeudores de un préstamo sin entender realmente las implicaciones legales y financieras que esto tiene. Ser codeudor no es simplemente hacer un favor, sino que nos convierte en responsables directos de esa deuda ante los ojos de la ley y las entidades financieras. Así que en este video te voy a explorar en detalle qué es un codeudor, cuáles son sus responsabilidades, cómo puede afectar tu historial crediticio y qué riesgos conlleva asumir este rol. Primero que nada, ¿qué es un codeudor? Antes que nada, definamos qué es exactamente esto. Un codeudor, también conocido como aval, es una persona que asume la responsabilidad de pagar un préstamo junto con el deudor principal. Esto significa que si el deudor no puede pagar, el codeudor está legalmente obligado a asumir la deuda. Por ejemplo, imagina que tu mejor amigo quiere comprar un carro pero no tiene un historial crediticio sólido. El banco le dice que para aprobar el préstamo necesita un codeudor. Tu amigo te pide que seas su codeudor, asegurándote que él será responsable de todos los pagos. Tú, con ganas de ayudarlo, aceptas. Legalmente, esto significa que tú y tu amigo son igualmente responsables de ese préstamo automotriz. Si tu amigo deja de pagar por cualquier razón, el banco puede exigirte a ti que asumas los pagos sin importar las circunstancias. Es crucial entender que para la entidad financiera, tú como codeudor eres tan responsable de la deuda como el deudor principal. No hay distinción legal. Ambos firmaron el contrato de préstamo y ambos son responsables de asegurar que se pague en su totalidad y a tiempo. Ahora, una vez entendiendo esto, pasemos al segundo punto. ¿Cómo afecta ser codeudor tu historial crediticio? Uno de los mayores riesgos de ser codeudor es cómo puede afectar tu historial crediticio. Cuando aceptas ser codeudor de un préstamo, esa deuda aparece en tu reporte de crédito como si fuera tuya. Las entidades financieras no distinguen si eres el deudor principal o el codeudor. Para ellos eres igualmente responsable. Esto significa que si el deudor principal se atrasa en los pagos o deja de pagar por completo, esos pagos atrasados o faltantes también aparecerán en tu historial crediticio. Tener pagos atrasados o una deuda en cobro en tu historial puede bajar significativamente tu puntaje crediticio, dificultando tu propia capacidad de obtener préstamos en el futuro. Incluso si la deuda finalmente se paga, ese historial de pagos atrasados permanece en tu reporte por varios años. Por eso, antes de aceptar ser codeudor, debes preguntarte no solo si confías en que el deudor principal pagará, sino también si estás dispuesto a poner en riesgo tu propio historial crediticio y tu capacidad de obtener crédito en el futuro. Anuncio de nuestro patrocinador. Exacto, nuestro patrocinador soy yo mismo. Y es que si te interesa aprender sobre finanzas o cómo funciona el sistema financiero en Colombia y sacarle ventaja, o cómo generar ingresos por internet, e incluso cómo yo personalmente genero dinero gracias a YouTube, en la descripción te dejo un link con todos nuestros cursos. Ahora sí, continúa con el video, bien puedas. En el punto 3 tenemos la responsabilidad legal y financiera. Como mencioné anteriormente, ser codeudor te convierte en legalmente responsable de la deuda. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Primero, significa que la entidad financiera puede exigirte el pago directamente a ti sin tener que cobrarle primero al deudor principal. Legalmente tienen el derecho de ir tras cualquiera de los dos firmantes del préstamo, sea el deudor principal o el codeudor. Segundo, si la deuda entra en mora, la entidad puede tomar acciones legales contra ti. Esto podría incluir desde reportes negativos a las centrales de riesgo hasta demandas judiciales. En un caso extremo, tus bienes podrían ser embargados para saldar la deuda. Por eso siempre es importante leer detalladamente todos los contratos que estés firmando, porque puede que alguno de estos tenga una letra pequeñita. Es importante entender que estos riesgos se aplican incluso si el deudor principal te asegura que será responsable de los pagos. Legalmente, sus promesas verbales no tienen ningún tipo de peso. Lo que importa es lo que está en el contrato que ambos firmaron. En el punto número 5 tenemos los riesgos financieros a largo plazo. Más allá de los riesgos legales inmediatos, ser codeudor también conlleva riesgos financieros a largo plazo que debes considerar. Primero, cada préstamo que codeudas incrementa tu propia carga de deuda. Aunque no seas tú quien está haciendo
haciendo los pagos, esa deuda sigue contando como parte de tus obligaciones financieras totales. Esto puede dificultar tu capacidad de obtener préstamos para tus propias necesidades, como una hipoteca o un préstamo estudiantil o un crédito de ley de una inversión o algo similar. Segundo, si el deudor principal se atrasa o deja de pagar y tú tienes que asumir los pagos, esto puede poner una tensión significativa en tus propias finanzas. Podrías encontrarte luchando para cubrir tus propias cuentas mientras también tratas de mantenerte al día con los pagos del préstamo que adeudaste. Tercero, si la deuda termina en mora y tienes que enfrentar acciones legales, esto podría resultar en costos legales significativos para ti, sin mencionar obviamente el estrés emocional y mental de lidiar con un proceso legal. Por eso, antes de aceptar ser codeudor, debes considerar no solo tu capacidad de asumir la deuda si fuera necesario, sino también el impacto potencial a largo plazo en tu propia estabilidad financiera. Y por último tenemos pues cuáles son las alternativas y consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de ser codeudor. Dado todos estos riesgos, ¿qué debes hacer si alguien te pide que seas su codeudor? Aquí hay algunas consideraciones y alternativas. Primero, considera si realmente estás en una posición financiera para asumir este riesgo. ¿Tienes ahorros suficientes para cubrir los pagos si fuera necesario? ¿Cómo afectaría tu propia estabilidad financiera a largo plazo? Segundo, evalúa cuidadosamente la confiabilidad del deudor principal. ¿Tienen un historial de manejar bien su dinero? ¿Son estables en su empleo? ¿Tienen un plan claro para pagar la deuda? ¿Le tienes la suficiente cantidad de confianza como para hacerle ese favor? Tercero, si decides seguir adelante, asegúrate de que entiendes completamente los términos del préstamo. ¿Cuánto tiempo estarás responsable de la deuda? ¿Cuáles son las consecuencias si el deudor no paga? ¿Cuáles son tus derechos y deberes como codeudor? Porque a pesar de que entre algunos créditos ser codeudor se parezca mucho en concepto, en la práctica ya puede ser bastante distinto dependiendo el contrato que tú llegues a firmar. Cuarto, considera alternativas a ser codeudor. Por ejemplo, podrías ofrecer un préstamo personal al deudor en lugar de codeudor de su préstamo. Esto te daría a ti más control sobre los términos y no involucra a las entidades financieras. Y finalmente, recuerda que está perfectamente bien decir que no. No dejes que la presión de familiares o amigos te haga tomar una decisión financiera con la que no te sientes cómodo. Y ya para finalizar, en resumen, ser codeudor es una gran responsabilidad con riesgos significativos que no deben ser subestimados. Puede afectar tu historial crediticio, ponerte en riesgo legal y financiero y amenazar tu estabilidad financiera a largo plazo. Antes de aceptar ser codeudor, asegúrate de entender completamente las implicaciones y considera cuidadosamente si los riesgos valen la pena. Recuerda, siempre está bien decir que no, incluso a familiares y amigos cercanos, así te lo tenga que repetir 20 veces. Puedes decir que no y no te sientas mal por hacerlo. Y eso ha sido todo, así que nos vemos en una próxima ocasión. Si llegaron hasta este punto del video, dejen un emoji de una piedra en la sección de los comentarios. Nos vemos, chao chao.